Hola, muy buenas noches. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué quiere el gobierno, Sánchez concretamente, llevar el estado de alarma hasta Semana Santa? 6 meses. ¿Y por qué no 7 meses? ¿O por qué no 8? ¿Y por qué no 4? Y 3. Es una cosa... Por eso te pregunto, si tú eres capaz de sacarnos... Es un plazo, no, es un plazo, yo creo que fijado al azar, como una especie de comodín autoritario, otra carta ventajista más de Pedro Sánchez, que le da pereza ir ahora al Congreso a porfiar con los socios, y además probablemente no quiere que se mezcle esto con las negociaciones de los presupuestos con sus mismos socios, ¿no? Pero fijaros, a mí además de un problema de tiempo, un problema de plazos, me parece que es una cuestión de fuero. Es decir, es que no se puede firmar en barbecho una autorización para que el Ejecutivo prescinda durante medio año, que de eso es lo que se trata, del control de los tribunales y del Parlamento. Es decir, eso equivale a dejar la democracia en suspensión. Yo no sé, bueno, ahí está sentada en la mesa Guadalupe, que esta mañana se pronunciaba en contra. Yo no sé si tiene o no tiene soporte jurídico. Me da la impresión de que es una interpretación estricta de la letra de la ley, de lo que no dice, más bien que de lo que dice, pero lo que no tiene de ninguna manera es un soporte argumental objetivo. Si el presidente Sánchez no ha explicado por qué. Dice, cuando venga la vacuna, hombre, eso es vender crecepelo. Vamos a ver, es que no da explicaciones de que ha fallado en esto para que vuelva a la crisis esta segunda vez. No quiere... hemos oído hace un rato a Fernando Simón decir que no merecía la pena dar los nombres del comité de expertos que se apoya al gobierno, pero ¿cómo no va a merecer la pena? Es que si empezamos así con ese ejercicio de opacidad, de falta de transparencia, pues no cuesta nada imaginar cómo va a acabar el asunto. Si el problema no es el estado de alarma en sí mismo, ni la duración, el problema es que Sánchez no es fiable. Es que en el anterior estado de alarma, que fue anteayer, como el que dice, no ha demostrado o merecer la confianza necesaria para recibir poderes excepcionales, ¿no? Y fíjate, Antonio, una cosa que hay que tener muy en cuenta, que es que una vez firmada la prórroga por el Parlamento, solamente el gobierno la puede interrumpir o anular, porque la decisión ya queda fuera de los tribunales y del Congreso. Claro, oiga, la pregunta es, a un gobernante así, que nunca juega limpio, ¿se le puede firmar un salvoconducto legislativo para que lo ejerza a capricho? De 6 meses. Esta es la pregunta que yo dejo en el aire. De 6 meses, nada menos. Claro. Por eso, vamos a ver, aquí el estado de alarma es imprescindible para que las medidas que tomen las comunidades autónomas no sean revolcadas por los tribunales superiores. Porque si no es el estado de alarma, como bien ha dicho Guadalupe Sánchez, y que me corrija, habría que aplicar el estado de excepción, con el fin de restringir la movilidad a determinadas horas. O sea que estado de alarma tiene que haber. Lo que no puede ser es que sea un estado de alarma efectivamente sine die, de 6 meses nada más y nada menos. En estas circunstancias, la oposición ya se ha pronunciado. Vox va a decir no a ese estado de alarma. No sabemos si de 2 meses, de 6... dice que no quieren más estados de alarma. El PP dice sí, pero de 2 meses. Y luego lo revisamos en función de los datos. El ciudadano más o menos va a decir lo mismo. Dice, oiga, 2 meses ya está bien, ¿no? Los empresarios también han dicho sí al estado de alarma, pero hombre, no tantos meses. ¿Qué debe hacer entonces el PP y Ciudadanos en estas circunstancias? ¿No apoyar esa prórroga? Vox no la va a apoyar de ninguna de las maneras. Yo creo que Ciudadanos la va a apoyar en cualquier caso. Ya buscará a pesar de que sean 6 meses, ¿tú crees que sí? ¿Van a aceptar 6 meses? Hombre, van a intentar obtener alguna contrapartida, pero me temo que pueden terminarla aceptando. A mí personalmente me parece incluso que los 2 meses que ofrece Pablo Casado son excesivos. Es decir, yo creo que esto habría que revisarlo mes a mes como máximo. Hay quien entiende que, puesto que la Constitución dice que el primer decreto, el decreto ejecutivo, dura 15 días, las prórrogas tendrían que ser por 15 días. Esto no es lo que dice la ley, que dice el Congreso fijará el alcance y las condiciones, lo dice de una manera muy abstracta. Pero lo razonable es que fuera de 15 días. Y si no, si se da por sentado que la prórroga de más tiempo no rompe el espíritu constitucional de la separación de poderes, pues bueno, hombre, 2 meses, por lo menos hasta a Navidad, que en 2 meses se puede evaluar cómo va la pandemia. Pero te vuelvo a decir, más allá del tiempo hay otra cuestión también, que es la intervención tasada, es decir, delimitar muy bien para qué se va a usar el estado de alarma.
la oposición se tiene que asegurar para darle su apoyo que el decreto sea mínimamente invasivo, que no se vuelva a utilizar como en primavera para contratos opacos, para intervenciones como la famosa aquella de meter a Iglesias en el CNI, etcétera. Es decir, negociar muy bien los detalles de lo que se puede hacer y lo que no, y ojo, ponerlos en el boletín oficial del Estado por escrito, en el decreto, porque si no, estamos en lo de siempre. Es que jugamos, juega la oposición con un ventajista, con uno que siempre tiene ases en la manga y se lo saca, y además nunca le faltan, es decir, nunca juega limpio y siempre tiene alguna baza escondida. Entonces, plazos tasados y procedimientos tasados y por escrito, que la intervención sea lo menos invasiva posible, porque esto de la cogobernanza es una milonga que todos sabemos que está ahí, pero bueno, hasta que la quiera respetar en cualquier momento. Eso solamente lo puede imponer la oposición, me temo, porque el gobierno no va a estar por esa directriz. O sea, va a ser la oposición la que le diría, oiga, acláreme en ese decreto de alarma aquello que usted puede hacer y lo que no va a hacer. Porque si no, te puedes temer lo peor. Y eso Sánchez no lo va a hacer, porque además, una vez que tenga el decreto de alarma, puede incluso revocar decisiones de las autonomías, por mucha gobernanza que haya, puede revocar decisiones de las autonomías que le parezca que no encajan, y eso va a ocurrir en Madrid y en alguna otra. Hombre, es verdad que Sánchez ya tiene una mayoría, pero la oposición no puede participar de un abuso autoritario si no tiene como mínimo, creo yo, estas dos contrapartidas. Insisto, algo más que la reducción de los plazos. Esto que comentamos con Ignacio Guadalupe, decías tú, no va, el decreto al final va a dejarlo abierto para que pueda meter ahí como un cajón, todo lo que eso por supuesto por puro interés político, pero es que tenemos que tener en cuenta que es la propia ley orgánica que regula el estado de alarma la que habilita al gobierno a tener esos poderes, esas facultades tan, digamos que tan grandes, tan fuertes. Entonces la única manera de poner coto, límite a esas facultades extraordinarias, que es la palabra adecuada, es reformando la ley orgánica y tachando lo que puede y no puede hacer un gobierno en un estado de alarma. Aquí ha apuntado muy bien Ignacio que el problema es interpretativo. Unos dicen, bueno, es que si los primeros el primer plazo, cuando se declara el estado de alarma, la duración máxima es de 15 días, las prórrogas han de ser de la misma duración. Otros dicen, como no se establece expresamente un plazo para la duración, puede ser de lo que el gobierno quiera. Pero volvemos a lo mismo, hablamos de derechos y libertades fundamentales. Hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional, para aburrir a todo el personal aquí toda una noche, que dice muy claramente que para limitar un derecho fundamental, que es lo que se hace cuando se prorroga un estado de alarma, para limitar derechos fundamentales es necesario una habilitación expresa de la ley. Y si no, la interpretación ha de ser siempre la más favorable al derecho fundamental. Con lo cual, esto que quiere hacer el Gobierno de extender la prórroga a 6 meses es una cacicada para gobernar sin contrapesos. ¿Qué es un contrapeso? En este caso el contrapeso es el propio plazo. El Estado liberal y democrático de derecho se protege mediante contrapesos. Algunos son materiales, los jueces, todos conocemos el Poder Judicial, otros son inmateriales, son los plazos. Pues aquí el único contrapeso real es el plazo de prórroga. Como el gobierno solo responde ante el Congreso, cuanto mayor sea el plazo, menos tienen que responder. Menos control, exacto, porque el Tribunal Constitucional... Mira, más sencillo. Si haces una prórroga de 15 días, como se estuvo decretando durante la etapa del confinamiento, pues tenía que responder el señor Sánchez en el Congreso cada 15 días para intentar renovarla, renovar esa confianza o prorrogar el estado de alarma. Ahora serían 6 meses sin comparecer, le daría igual. Mira, más sencillo, al hilo de lo que estaba diciendo ahora mismo Ignacio, en solo 98 días de estado de alarma esta primavera, acabo de anotar ahora mismo aquí a vuela pluma. 1. Anuncio de la ley CELA, el anuncio de una ley de educación doctrinaria, completamente ideológica, sectaria. 2. Decía Ignacio, el acceso de Iglesias acceso libre y arbitrario de Iglesias a información del CNI. 3. Anuncio de la ley de memoria democrática, que lo anunció Carmen Calvo. 4. Clausura del portal de transparencia, que con tanto tipo de demagogia hizo público el gobierno. 5. Sin periodistas en ruedas de prensa, sin periodistas en el Congreso, con un filtro por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación de qué preguntas podían hacerse al experto médico doctor Simón, al experto que fuera de la Guardia Civil, al experto que fuera de la Policía Nacional.
anuncio de medidas en las que se iba a monitorizar a los españoles en redes sociales. 6. Sin plenos de control en el Congreso de los Diputados. Esto en 98 días. Lo que puede hacerse en 6 meses resulta verdaderamente inimaginable. Acaban de anunciar, justo un día después de declararse el estado de alarma, acaban de anunciar, ¿os acordáis de aquello de la monitorización de las redes sociales? Sí. Pues acaban de anunciar que el PSOE y Podemos han llegado a un acuerdo en el Congreso con el voto de otros, con el voto favorable de otros grupos, para que se persigan en las redes sociales los mensajes de odio contra el gobierno, como si el gobierno fuera un colectivo oprimido al que no se pudiera, eso pues chocará de forma radical con la Constitución y con cualquier tribunal, contra cualquier juzgado, ¿no?, al que tenga que lidiar con ese. Por eso, frente a la legislación ordinaria, que tiene como contrapeso que todas las medidas deben ser ratificadas por los tribunales, incluso aunque se modifique la ley y se concrete qué se puede y no se puede hacer, seguirá siempre siendo necesario el aval judicial. Por eso el gobierno opta por el estado de alarma. Además, está bien, esta vez se lo ha preparado muy bien, lo ha ideado muy bien, porque dice, mira, el problema del estado de alarma es que a mí me toca gestionar si yo soy, porque él siempre va a ser la autoridad. Otra cosa es que pueda delegar la gestión en la comunidad autónoma. Yo sigo siendo la autoridad, puedo hacer y deshacer, revocar la delegación de la gestión a la comunidad autónoma, pero en la medida en que, como a mí me corresponde la autoridad, yo delego la gestión, no me mancho las manos con la gestión del coronavirus. Si sale bien, me llevo yo el premio, porque salgo dentro de unos meses diciendo hemos vencido al virus, todos a la calle, como hizo en agosto, y si sale mal, la culpa va a ser de las comunidades autónomas. Entonces, fíjate que ni en 24 horas que llevamos de estado de alarma han tardado en el acuerdo para perseguir el odio contra el gobierno. Vamos a recuperar la conexión con Ignacio Camacho, pero antes, Susana, recordemos a su vez que se ha publicado una encuesta en estas últimas horas muy interesante después de la moción de censura que se debatió la semana pasada. A ver cómo están las cosas desde el punto de vista electoral. Sí, parece que esa moción de censura fallida de Vox ha dado la vuelta a la tortilla y hoy nos hemos levantado con una encuesta de intención de voto con muchas sorpresas. Elena Chávez, cuéntanos cuáles son esas sorpresas de esa encuesta. Así es, Susana, la moción de censura ha afectado al panorama político. Si hubiera unas elecciones generales, como anuncia una encuesta realizada por DIM para el 20 Minutos, el PP empataría con el PSOE. Esto se traduce en que los socialistas obtendrían un 25% de los votos. Han perdido más de un 3% de apoyo respecto a noviembre del año pasado. Y en el caso del Partido Popular se situarían en un 24,5%. Subirían casi 3 puntos. Esta formación no es la única que asciende. También lo hace Vox, que suma un punto más, y más lejos estaría Unidas Podemos, que cae alrededor de 3 puntos. Y quien también mejoraría en un punto es Ciudadanos. Ante este panorama, si hacemos el cálculo, el bloque de la derecha, si pactara, tendría escaños suficientes para formar gobierno con 187 diputados. Pues eso se dice esta encuesta de DIN para 20 Minutos. Ignacio Camacho, ¿cómo te suenan estos datos? Pues me suenan bien en los porcentajes y regular en la atribución de escaños. A mí me parece que la atribución de escaños de esa encuesta está hecha de una manera lineal, proyectándolo sobre el conjunto nacional, pero no teniendo en cuenta la división por circunscripciones. Me da la sensación de que con esos porcentajes es muy difícil que el PSOE, que el Partido Popular, Vox y Ciudadanos sumaran mayoría absoluta, porque para eso prácticamente en muchas provincias tendría que quedar Vox por encima o empatado con el Partido Socialista. Si no, es muy difícil que en las provincias, que son casi la mitad, que tienen pocos escaños, entre 5 o 6, el reparto se produjera de ese modo. Los porcentajes me los puedo creer. La atribución de escaños me genera bastantes dudas, pero bueno, la tendencia sí era, por lo menos hasta antes de la moción de censura. Después de la moción no he visto todavía ninguna con las tripas, no le he mirado las tripas ninguna, pero antes de la moción de censura la tendencia sí era a un acercamiento entre el partido del Partido Popular al PSOE, sin llegar a sobrepasarlo. Vamos a ver luego el efecto de la moción. De todas maneras, las encuestas, Antonio, fuera de periodo electoral, tienen el valor que tienen. A esto le queda mucho, y si además nos quedan 6 meses de gobierno autoritario y a discreción, pues puede dar muchas vueltas, claro, en cualquier sentido, porque hay mucha gente muy cabreada.
De todas maneras, antes decía Guadalupe esto de que el gobierno es que interpreta a su favor cualquier ambigüedad de la ley. Es decir, esto es al revés, el principio jurídico es al revés, y el gobierno las interpreta siempre a su favor, en este caso para atribuirse la facultad de no dar explicaciones bueno, no comparecer, porque explicaciones que menos supongo que darán, para no someterse al veredicto del Parlamento. A mí, sinceramente, además no sé cómo lo piensan articular, porque va a ser el Parlamento, va a funcionar, no va a funcionar, me parece todo un disparate.